noches, gracias por estar ahí. Hoy estamos con unos invitados muy especiales, Richard y Yolanda, de Haz la Maleta. Ellos nos van a enseñar cómo viajaron por el mundo y qué fácil es poder programarlo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Dónde están? Hola. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, saludos desde Barcelona. Lindísimo Barcelona, cómo me gusta. Les contaba hace un ratito lo que quiero esa ciudad y las veces que hemos ido. Contame una cosa, ¿cómo nació estos viajes como los están haciendo ustedes ahora? Pues hace ya un tiempo descubrimos una plataforma online de intercambio de casas. Entonces nosotros acostumbrábamos a viajar en pequeños periodos de tiempo porque a nivel económico tampoco nos podíamos permitir viajar muchos días. Y al descubrir el tema de los intercambios de casas, descubrimos que podíamos ir muchos más días y además descubrir la ciudad o el pueblo donde íbamos mucho más a fondo y más como un local. Porque de hecho la persona que te deja su casa también te da tips, te da recomendaciones sobre qué hacer en la ciudad, bueno, un poquito lo vives más como un local que como un turista. Y el intercambio es punto a punto, o sea, yo te cambio mi ciudad, mi departamento de Mar del Plata mientras que yo voy a Barcelona a parar a tu casa. ¿Cómo es? ¿O se van distribuyendo? ¿No? Sí, hay varias formas de intercambiar la casa. Una es esta que dices, que tú me dejas tu apartamento en Mar del Plata, nosotros venimos y tú vienes a Barcelona. Pero si no te va bien porque tú ya has estado muchas veces en Barcelona y quieres irte a otro sitio, lo que podemos hacer es nosotros te damos puntos para las noches que nos quedamos en tu casa y estos puntos los utilizas pues para irte a Nueva York o a Australia o donde quieras. Es un intercambio de casas que no siempre tiene que ser recíproco. Puedes ir tú a mi casa, yo a la tuya, o utilizar los puntos para viajar por donde quieras. Uh-huh. Bien, y eso hay una plataforma, algo que centraliza. Es una plataforma que se llama Home Exchange y a través de ella pues pone en contacto a viajeros, a gente que quiere ir de un lado a otro. Tú introduces las fechas en las que quieres ir, el sitio, ya te da diferentes opciones. Entonces tú preguntas a esa persona si puedes ir a su casa en esas fechas y si la otra persona le va bien y cuadra todo, pues hacéis el intercambio, ya sea por puntos o en un intercambio recíproco. Además está el plus de que no es como si tú estuvieras alquilando una casa, sino más bien como si se la dejaras a un amigo. Entonces esa persona te cuida la casa como si fuera suya. Realmente es nuestra experiencia hasta ahora, que hemos hecho 60 intercambios ya, llevamos ya unos cuantos. Más de 60, sí. Y nuestra experiencia es esta. No tenemos ninguna mala experiencia con ninguna de las casas donde hemos estado. Además, hay como una tradición que es que cuando llegas te dejan un regalito, ya sea una botella de vino, unos bombones, y tú cuando te vas también les dejas así un pequeño detallito con una notita, no sé. Al final acabas haciendo un poco incluso de amistad con alguno de los anfitriones de las casas, porque, bueno, de hecho en Argentina vinieron hace unos cuantos años unos argentinos a nuestra casa y al cabo de 3 años fuimos nosotros a Argentina. Y cuando se enteraron nos escribieron diciendo tenéis que venir a nuestra casa, que la tenemos disponible. Entonces, bueno, quedamos incluso con ellos, nos estuvimos tomando un café, bueno, incluso haces este tipo de amistad, ¿no? Que el resto de alquileres, como si dijéramos, no te permiten hacer estas relaciones. Sí, muy, muy interesante. Pero ustedes, ¿a qué se dedican? Yo soy maestra de escuela. Yo trabajo en una empresa que analizamos datos del mercado de alimentación y de bebidas para dar recomendaciones a empresas de este sector para que hagan nuevos productos, publicidad diferente, etc. O sea, un poco relacionado con el marketing. Con el marketing. ¿Y cuándo empezó todo esto? Pues empezó, hará creo que 9 años, porque mis padres tenían un piso de alquiler en Barcelona que les quedó vacío durante un verano. Entonces dijimos ¿qué vamos a hacer este verano? Normalmente lo alquilábamos a estudiantes
pero los estudiantes aquí en España hasta septiembre no empiezan a buscar piso y las clases. Entonces, durante los meses de julio y agosto quedaba el piso vacío y dijimos, pues vamos a buscar si alquilamos el piso durante el verano o de qué forma lo ocupamos, ¿no? Entonces descubrimos esta web, esta plataforma, pusimos el piso allí y empezamos a ver cómo funcionaba, ¿no? La gente que venía, pues que te trataba bien el piso, etcétera. Nosotros con esos puntos los empezamos a utilizar pues para ir, me acuerdo, la primera vez fuimos a París por fin de año. Estuvimos una semana o 10 días en París y vimos cómo funcionaba la plataforma, nos gustó mucho, nos encantó y a partir de ese año, pues cada año viajamos intercambiando casas. No siempre podemos hacerlo porque hay veces que queremos ir a un destino que no hay casas disponibles o que no cuadra el intercambio, pero la mayoría de los viajes los hacemos así. Ya hace pues 9 años que estamos viajando por todo el mundo con esta plataforma. Y hay que decir que la primera vez que lo hicimos, sí que lo hicimos con el piso de sus padres, pero la segunda vez ya pusimos nuestra casa. Es decir, ya vimos cómo funcionaba, vimos la primera vez que comenta Ricard que fuimos a París, fuimos a un pisito encantador donde además te lo dejaran. Vimos cómo funcionaba realmente, ¿no? Vimos que dejaban la computadora, que dejaban la videoconsola, dejaban su casa tal cual. Entonces dijimos, ostras, es que podemos dejar nuestra casa perfectamente. No hace falta tener una casa, una segunda residencia para dejar, sino que puedes dejar realmente tu casa. Sí. Y es lo que hacemos desde ese momento, desde el segundo intercambio que hicimos, que ya dejábamos nuestra casa y bueno, la verdad es que la experiencia es maravillosa. Y ustedes vi en uno de los videos que ganaran un concurso o algo así que les permitieron dar la vuelta al mundo. Sí, esto fue en 2018. Participamos en un concurso de esta plataforma de Home Exchange en el que sorteaban puntos ilimitados durante todo el año 2018. Entonces participamos, tuvimos la suerte que nos tocó y entonces estábamos en enero, acabamos de ganar el premio y decimos, ¿qué vamos a hacer con todos estos puntos si solamente tenemos 20 o 30 días de vacaciones al año, ¿no? Entonces dijimos, para aprovecharlo solamente en las vacaciones de verano nos sabe a poco. Tenemos una oportunidad aquí que hay que aprovecharla. Entonces estuvimos hablando, no teníamos en mente dar la vuelta al mundo ni hacer un viaje de tantos meses. Entonces tuvimos que prepararlo un poquito, ahorrar un poquito. Y entonces nos tocó el premio en enero y en julio dejamos los trabajos. Bueno, pedimos una excedencia durante 6 meses para irnos a viajar durante los siguientes 6 meses. Entonces estuvimos desde julio de 2018 hasta finales de enero de 2019, dando la vuelta al mundo con este sistema de intercambiando casas sin pagar alojamiento o pagando en muy pocos sitios el alojamiento. Fue una oportunidad que se nos presentó y que no pudimos dejar escapar. De hecho, fue un poco cuando nos presentamos al concurso. Tú te presentas a un concurso y al menos nosotros nunca pensamos que nos va a tocar, ¿no? Sí, como entonces todos. hicimos un poco el comentario de, ¡buah! Si nos toca, nos vamos a dar la vuelta al mundo, pero algo que dices que crees que no se va a cumplir. Y recuerdo perfectamente el día en el que Ricard me llamó, yo estaba en el trabajo y me dijo, oye, Yolanda, que nos ha tocado el premio. Y fue mi cara de, perdona, que nos vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que preparar? ¿No? Un poco de, ostras, es un gran viaje lo que teníamos en mente. Y era ver si realmente era factible o no lo era. Y nos dimos cuenta un poco de que este tipo de viajes, si quieres, puedes hacerlo. Es decir, es un poco tirarte a la piscina y decir, sí, lo vamos a hacer. Y aunque tengas que dejar tus miedos un poco apartados, porque siempre da un poco de vértigo, dejamos el trabajo y cuando volvemos, ¿qué nos vamos a encontrar, no? Porque tú, aquí en España, cuando te pides una excedencia, a la vuelta puede ser que tengas trabajo o puede ser que no, que te digan que en ese momento no hay ningún puesto disponible. Claro. Entonces fue un poco, bueno, pues si no hay, ya nos buscaremos la vida. Sí, siempre hay riesgos, pero la recompensa merece la pena. Muchísimo. Lo recomendamos.
Qué bueno, eso es, la verdad que es una forma de viajar impresionante. Mira, en Argentina estuvimos en Bariloche, en una casa de intercambio, y después en Buenos Aires, la casa que te comentaba Yolanda, de unos argentinos que vinieron hace unos años a Barcelona. Estuvimos en estas dos casas de intercambio. Sí, y en uno de los lugares que nos permitió estar muchísimo más tiempo del que hubiéramos estado si hubiéramos tenido que pagar el alojamiento fue Australia y Nueva Zelanda, que lo visitamos con el intercambio de casas y además descubrimos otra plataforma, bueno, se llama Relocation. Un sistema, sí. Sí, un sistema a nivel de transporte. Que si tú realizas es decir, los viajeros que van allí, los turistas normalmente van de norte a sur, ¿no? Entonces, si tú realizas el trayecto contrario, les haces el favor, entre comillas, de devolverles la flota de coches hacia donde más lo necesitan, el alquiler te sale por más o menos $1 al día. Sí, eso yo lo conocí en Nueva Zelanda. No sé si en Australia también ocurría eso. También. Entonces nosotros incluso con motorhome, ¿viste? Te lo dan. Sí, sí. Nos movimos por motorhome y por van, por una furgoneta de estas camperizadas también. Y nos movimos así, haciendo con motorhome y con intercambio de casas. Claro, el alojamiento nos salió muy, muy económico, realmente. Claro. Cuando allí, si te pones a mirar, sale muy, muy caro. Estuvimos 2 meses viajando por Australia y Nueva Zelanda prácticamente sin pagar nada, muy poquito de transporte, de coche, y prácticamente sin pagar nada de alojamiento porque teníamos casas de intercambio cuando no estábamos en el coche o en la caravana. Con lo cual, y cuando viajas también te das cuenta que hay muchísima gente, más de la que nos pensamos, que viaja y que viaja durante meses, incluso hay gente que durante años, o como forma de vida, ¿no? Y realmente no necesitas ser rico ni necesitas mucho dinero. Necesitas arriesgarte un poco, dejar un poco atrás las comodidades de tener pues, un piso, un trabajo estable, arriesgarte un poco, pero después la recompensa merece mucho la pena. ¿Te cobran algo cuando, cómo es la parte económica de tener que estar asociado a esa página o es un trueque? Sí. Anteriormente no se tenía que pagar, pero esta página se unió con otra plataforma, ahora se llama Home Exchange, y ahora sí que te hacen pagar como un seguro anual, que el primer año son 130 euros, ¿vale? Y el segundo año, y a partir del segundo año son 100 euros. Entonces, con estos 130 euros te incluye el seguro, que quiere decir que si tú vas a una casa y se te rompe el televisor, por ejemplo, claro, pues el seguro lo incluye. También incluye, si por ejemplo yo tengo que ir a tu casa y el día antes o la semana antes me dices, mira, es que tengo un familiar que se ha puesto enfermo y no me podré ir de vacaciones, con lo cual no te puede dejar mi casa. Pues este seguro de la plataforma lo que hace es buscarte otra casa en la misma ciudad, o si no encuentran ninguna casa porque ya es al último momento y no encuentran nada, entonces te alquilan un hotel para que puedas ir igualmente y no tengas que cancelar el viaje. Es lo que te hace este seguro, aparte de también que es una forma de que ya sabes que toda la gente que está en esta plataforma, pues aparte de dejar la casa, también paga este seguro por si pasa algo. Pero ya te digo, más de 60 intercambios que hemos hecho, nunca ni se nos ha roto nada, ni en nuestra casa nos han roto nada. Con lo cual, el seguro no lo hemos utilizado, pero lo tenemos allí. Claro. Y la otra cosa, para ingresar a este programa, vos tenés que aportar tu casa. O sea, yo no aporto mi casa. Quiero buscar una casa para alquilar, ahí no puedo ingresar a ese programa. No, porque no es una plataforma de alquiler, sino es de intercambio, con lo cual tienes que aportar tu casa. También, pones fotos de la casa, pones pues, tu foto del perfil, quién eres, yo qué sé, tus aficiones, etc. Entonces, el resto de gente también ve pues que tú eres una persona real, que tienes una casa real. La plataforma también se encarga de verificar que tú eres la persona que dices. Hay todo un sistema de seguridad para que sepan que tú eres esa persona y que tienes la casa. Claro.
Entonces, sí. Sí. Además, cuando haces intercambios, hay también ciertos comentarios, es decir, tú vienes a mi casa y yo pongo los comentarios que creo convenientes Las sobre reseñas. si tú me has cuidado bien la casa, si cómo ha sido un poco la comunicación, y tú también me valoras a mí como anfitriona de la casa. Entonces también a la hora de irte a alguna casa o de ceder tu casa a alguien, también ves un poquito las valoraciones que tiene esa persona. Bueno, vamos a viajar. ¿Cómo hicieron la vuelta al mundo primero? Bueno, hicimos un poco la ruta, sabíamos que teníamos 6 meses y la hicimos un poco buscando el buen tiempo para no cargar con tanta ropa ni ¿no? Para ir un poco más ligeros. Sí, y aún sí. así Sí, íbamos con una mochila grande. Íbamos buscando siempre la primavera o el verano. El famoso yaquetá, ¿no es cierto? Yaquetá llevo esto y por si acaso llevo el otro. Son los dos amigos, el yaquetá y el por si acaso. Entonces empezamos con una lista de todos los destinos a los que nos gustaría ir, una lista interminable, como puedes imaginar, pero claro, teníamos solamente 6 meses para hacerlo porque era lo que nos duraban los puntos que teníamos para hacer intercambio de casas y no habíamos ahorrado para viajar mucho más. Entonces, con esa lista tuvimos que descartar muchos sitios, o bien porque quedaban muy alejados, o bien porque era mucho más caro viajar, por ejemplo, a Japón. La vida en Japón es mucho más cara. Entonces empezamos por la India, donde estuvimos un par de semanas visitando la India. Después recorrimos el sudeste asiático visitando Vietnam, Camboya. los templos de Angkor de Camboya, Perdón, Tailandia. una pregunta. ¿Ustedes viajaron de España a la India directamente? Sí. O sea, ya fueron para arriba del todo, digamos, fue un golpe terrible el llegar a la India. Piensa que nunca habíamos visitado ningún país de Asia. Y empezamos por la India, que es el más chocante, ¿no? El primer día, de hecho, fue un golpe de realidad brutal. Llegamos a la India en plena época del monzón, además, y fue un poco boom. Nos metimos en el hotel y yo lo primero que le dije a Ricard fue: Ricard, ¿dónde nos hemos metido? Claro, por eso. Pero debo decir que fue uno de los países que más nos impactó y aprendimos mucho allí. Es decir, una vez ya superas el impacto inicial, realmente ves toda una realidad que creo que todo el mundo debería darse cuenta de que existe. Nosotros estuvimos en la India hace unos años, ya ahora con el 2020 que está perdido, uno no se acuerda si fue hace 3 años o 4. Pero claro, no cuenta, el 2020 es como que... Dice, el año pasado viajé, no era el 2019. Pero bueno, es un problema que pasa en el mundo, el no contar el 2020 como un año, el año pasado. Yo creo que la India es un lugar para viajeros ya experimentados. El tipo que sale por primera vez de su país o de su ciudad dice, bueno, ¿dónde vamos a la India? Hay que estar preparado porque, como Yolanda dice, hay que estar preparado en ver millones de personas alrededor nuestro, millones de situaciones, colores, olores, una forma de vida totalmente diferente. Algunos han ido a buscar la espiritualidad. Nosotros fuimos a sacarle fotos a los tigres, que fuimos a 4 parques nacionales y a conocer. Y yo siempre cuando viajo trato de ser un espectador como un espectador de cine, digamos, no involucrarme con la gente, pero no involucrarme con la situación que se está viviendo. Por eso le decía qué cambio brutal, ¿no? que tuvieron de salir de Barcelona, una ciudad tan bonita, tan perfecta, tan cuidada, a este escándalo poblacional que tienen ellos, ¿no? ¿Y a qué lugares fueron de la India? Volamos directamente a Nueva Delhi. Estuvimos para allí unos días, después fuimos a Khajuraho a ver unos templos que hay. Fuimos hasta Varanasi, pasamos por Agra para ver el Taj Mahal. Varanasi también, un choque. Varanasi fue brutal. Muy fuerte. También hay que decir que no en todos los países hacíamos intercambio de casas. En la India, por ejemplo, el alojamiento era tan económico que ya no merecía la pena estar buscando
casas disponibles y las fechas y todo. Entonces, en algunos países directamente pues íbamos en hoteles. No, y aparte en la India hay que tener mucho cuidado para viajar y a dónde ir, por una cuestión del agua potable y todo lo demás, que digamos, en la India te comes una infección y es complicado. Sí, sí. Que para que te hagas una idea, el tema del alojamiento económico, el más económico que tuvimos, que fue 3 euros. Sí, $3 más o menos. $3 una habitación. Es decir, realmente tampoco nos gastamos mucho en el alojamiento en la India. Y además conocimos a un par de viajeros italianos que nos adoptaron un poco. Nos los encontramos en diferentes momentos del viaje, en diferentes puntos. Y cuando llegamos a Varanasi nos dijeron, oye, dadnos vuestro teléfono y oye, quedamos nosotros con vosotros y hacemos el tour juntos, ¿no? Ellos tenían un tour contratado para ver Varanasi con un guía local y nos llamaron al día siguiente y nos dijeron, oye, que hemos hablado con el guía, que os podéis unir con nosotros. Qué bueno. ¿No? Entonces hicimos un poco, bueno, amistad, ¿no? También te encuentras con situaciones surrealistas, ¿no? En la India nos pasaron cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que nos podría pasar, ¿no? Una pequeña anécdota fue el tema del wifi, ¿no? Sí. ¿Lo cuentas? ¿Lo explicas? Cuenta. Nos pasaron 2 cosas. Una fue en Khajuraho, en estos templos. Bien, nosotros lo que mirábamos, no teníamos tarjeta SIM de la India, entonces mirábamos que los alojamientos tuvieran wifi. Fuimos a Khajuraho y nos dijeron que sí, que había wifi. Al llegar nos encontramos que no había. Nos cambiaron de alojamiento, nos dijeron, bueno, mañana habrá wifi. Bueno, hay que explicar que el wifi lo necesitábamos para reservar un vuelo que salía ese mismo día por la tarde. Con lo cual, no es que quisiéramos wifi para conectarnos a Instagram o a las redes sociales, sino que realmente necesitábamos conectarnos a internet para comprar un vuelo. Sí, total que llegamos y nos dijeron, bueno, no os preocupéis, no hemos conseguido conectar el wifi, pero en los templos de Khajuraho vais a encontrar que hay wifi. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos diciendo, ¿en el templo hay wifi? Bueno, si ellos lo dicen, pues nos lo vamos a creer. Llegamos a los templos a primera hora de la mañana, no sé si eran las 4:30, 5 de la mañana, y evidentemente cuando les preguntamos, ¿el wifi? El chico de seguridad nos miró con una cara como diciendo, están locos. No, ¿qué están diciendo? ¿Un wifi en el templo? No hay wifi. Total, que salimos de allí. Un poquito, porque en Khajuraho lo único que hay son esos templos, no hay absolutamente nada más. Son los templos de Kama Sutra. Sí. Sí. Y bien, los trenes no funcionaban porque las vías estaban inundadas por el tema del monzón. Teníamos que intentar comprar el billete de avión sí o sí. Total, a Ricard se le ocurrió mirar en su teléfono móvil a ver si había algún wifi y encontró un Android AP y dijo, pues voy a probar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, conectar, y se conectó. Tuvimos la suerte de que se conectó y que pudimos comprar los vuelos gracias a ese móvil que estaba por ahí. Y sí, porque si no nos tendríamos que quedar, pues no sé si 3 o 4 o 5 días más en esa ciudad, que había los templos que ya habíamos visitado y poco más. Y teníamos que volver a Nueva Delhi porque después ya el viaje seguía y nos teníamos que ir a Vietnam. ¿Y en qué se movieron de una ciudad a otra en la India? En la India fuimos en tren. En tren, excepto este vuelo. ¿Un vuelo o 2? Yo diría que 1. Los otros trayectos los hicimos en tren, en la Sleep Class, que íbamos... la del tren es buenísimo. Nosotros en un vagón también, completamente lleno de indios, que incluso, claro, cuando ven a gente con la tez más clarita, se sorprenden mucho porque allí todos son indios y los únicos con la tez así más clara son los actores de televisión. Entonces, cuando ven a alguien como nosotros... Se quieren sacar fotos, pero incluso en uno de los trenes nos encontramos que el chico que teníamos al lado llamó a su abuela por videoconferencia y nos la pasó para que habláramos con su abuela. Para que la saludáramos. Say hello. Yo me encontré de golpe y porrazo hablando con Ricard y un señor que me daba su teléfono para que le dijera hola a su abuela. Lo que no pasa en la India
Es increíble. No, y aparte viajar en tren, hoy tenemos un tramo en tren así y es alucinante. Es una cosa que no... Sí. Vivís exaltando los sentidos, ¿viste? Porque no podés creer lo que estás viendo. Sí. Bien, y de ahí ya vamos al sudeste asiático y estuvieron primero en Vietnam, otro pueblo Estuvimos por el increíble norte de también. Vietnam. Sí, en Asia lo que teníamos en mente, o sea, teníamos 6 meses para hacer toda la vuelta al mundo. Entonces lo dividimos más o menos 2 meses en Asia, 2 meses entre Australia y Nueva Zelanda y 2 meses en Sudamérica. ¿Vale? Entonces, en Asia lo que nos pasa es que desde Barcelona sí que hay vuelos más económicos, Sí. relativamente económicos, para viajar a Vietnam o viajar a Tailandia o viajar a la India, ¿no? Entonces, estos países los queríamos visitar, pero tampoco les íbamos a dedicar tanto tiempo como a Australia o Nueva Zelanda, que son países mucho más lejos, que desde Barcelona pues nos queda a la otra punta del mundo y los precios son mucho más elevados. Entonces, en el sudeste asiático, pues hacíamos un par de semanas en un sitio, un par de semanas en otro. En Vietnam, por ejemplo, solo visitamos la parte del norte, que nos gustó muchísimo, nos sorprendió, pero queda pendiente otro viaje para profundizar más en Vietnam o profundizar más en Tailandia o en la India, porque realmente visitamos solo una parte pequeñita de cada uno de estos países. Visitamos Sapa, Halong Bay y Hanoi. Y Hanoi, sí. Increíble. Después de ahí ya nos fuimos a Camboya a ver los templos De Angkor. De Angkor. Sí, son espectaculares. Y desde ahí tomamos un bus para ir hasta Bangkok. También no sé cuántas horas eran, Para Tailandia, pero sí. era más barato ir en bus. Y como teníamos todo el tiempo que quisiéramos, pues fuimos en bus. Cruzaron ahí tienen que cruzar por Laos, ¿no? Cruzan Laos y... No. Pero desde Angkor a Bangkok, ¿por dónde van? Tienen que cruzar Laos. No, fuimos directamente. Ahora no recuerdo. Yo recuerdo que era bastante caótico el cruce porque tenías que bajarte del autobús, atravesar las fronteras. Únicamente hayan ido por la triple frontera, arriba, hayan ido primero por Chiang Mai y bajar. Bueno, era un poco caótico, la verdad. Y en Tailandia estuvimos en Bangkok y visitamos una islita que se llama Koh Tao para sacarnos el título de submarinismo. Descubrimos además los de Iasia, sí, que son catalanes y vascos. Entonces, Qué bueno, mezcla, decidimos ¿no? sacarnos allí Explosiva. el título de submarinismo porque era como estar en familia. Además, el trato era como tal. Sí, Realmente... sí, estuvimos allí. De hecho, teníamos que estar 4 días solamente para sacarnos el título, pero estábamos tan a gusto y después de casi 2 meses viajando por Asia, viendo templos, ciudades y tal, sin ver el mar, sin ver la playa, llegamos ahí y era como el paraíso poder bañarnos a la playa, ¿no? Después de 2 meses viendo siempre pues, templos, ciudades. Y entonces estuvimos tan cómodos que alargamos la estancia y nos quedamos creo que 8 días en Koh Tao. Sí, además que descubrimos qué significa el submarinismo, descubrimos un mundo fantástico y maravilloso. Dijimos, es que claro, ¿cómo nos podíamos estar perdiendo esto? Y bien. Sí, de hecho, a raíz de tener el título de submarinismo, después nos fuimos hacia Bali, hacia Indonesia. Estuvimos un tiempo en Bali. Unos 10 días en Bali, también en una casa de intercambio, donde incluso nos dejaron la moto para recorrer Bali. O sea, no únicamente nos dejaban la casa, sino también la moto, y pudimos estar ahí tranquilamente 10 o 12 días recorriendo la isla. Después nos fuimos en barco hasta Komodo, bueno, hasta Flores, que era un barco de 25 horas, que eso fue bastante duro, estar 25 horas navegando. Porque queríamos ir a Komodo a bucear, no solamente a ver los dragones de Komodo, sino a bucear, y realmente es uno de los sitios donde hemos disfrutado más buceando por la fauna. Komodo, el tema que tiene mucha corriente, son buceos bastante... Nosotros lo disfrutamos muchísimo.
al ver las mantas, al ver... hay un punto de buceo que creo que se llama Turtle Town, que está lleno de tortugas, absolutamente lleno de tortugas. Y algún tiburón también vimos. Algún tiburón. Fue espectacular. En cuanto a las corrientes, sí que es cierto que había corrientes. De hecho, un día pues acabamos unos cuantos metros más lejos del barco, ¿no? Al salir. Pero piensa que era nuestra segunda, no segunda inmersión, porque en Koh Tao habíamos hecho 5 o 6, sí. Pero el segundo sitio donde buceábamos. Éramos principiantes, de hecho todavía lo somos, pero en aquel momento éramos súper principiantes y la verdad es que el instructor que nos llevó lo hizo muy bien y nos sentimos súper cómodos, cómodos y seguros. Después, durante la vuelta al mundo, también fuimos a Argentina y en Argentina hicimos una inmersión un poco diferente. Bueno, yo no lo hice, tengo que hacerlo. Se lo pues prometí a Antonio y Ángel que si vamos lo vamos a hacer, seguramente. Ahí en el lago Traful. Pues, en el lago Traful, sí. Con agua dulce y viendo pues, esos árboles que están sumergidos desde hace muchos años. Y a otra temperatura, porque nosotros hasta ese momento habíamos buceado en aguas súper calentitas y llegamos al lago Traful y nos preguntaron, bueno, ¿a qué temperatura estáis acostumbrados nosotros? ¿Qué temperatura era? A 26 o 28. 26, 28 y nos dijo, bueno, pues hoy vais a bucear a 14. Bueno, fue como, es lo que se bucea acá en Mar del Plata, 14. Claro, y la verdad es que fue una experiencia súper bonita, súper inesperada, porque a todo esto encontramos esta escuela de buceo por casualidad. Un día que estuvimos por Bariloche, fuimos hasta Colonia Suiza, creo que se llama, sí. y al dar la vuelta, los autobuses estaban de huelga. Entonces, hicimos dedo, hicimos parte del trayecto caminando, bueno, y el trocito que hicimos caminando pasamos por delante de una escuela de buceo. Y dijimos, bueno, vamos a parar, como no tienes prisa, vamos a parar y vamos a preguntar. Y nos hablaron sobre este buceo del lago Traful, que era muy diferente a todo lo que habíamos hecho. Y decidimos que al día siguiente íbamos a hacerlo. Bueno. Así que lo disfrutamos muchísimo porque es un bosque sumergido y es muy interesante este buceo. Lo de la huelga de los autobuses fue bastante divertido también porque estábamos ahí en Colonia Suiza pues con muchos turistas y de repente se pusieron en huelga los autobuses, algo que no estaba previsto. Entonces había un montón de gente que no sabía cómo volver a Bariloche, cómo volver a su alojamiento. Y nosotros pues nos lo tomamos bien, empezamos a andar y a hacer dedo y eso, nos paró primero un señor, pero nosotros no queríamos acabar el día todavía y dijimos, bueno, pues no nos lleves hasta Bariloche, sino hasta un mirador que había y ya nos bajamos ahí y después ya veremos cómo seguimos hasta Bariloche. Hicimos esto. Hicimos parte del trayecto después, ¿no? Caminando y después volvimos a parar un coche. Sí, sí. Una señora encantadora que además nos dijo, bueno, hasta Bariloche nos puedo llevar, pero comenzamos a entablar conversación y al final nos llevó hasta Bariloche. Bueno, y nos fuimos a Australia, también otro país que a mí me explotó la cabeza, me encanta y nunca terminas de conocer. En Australia. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Poquito. Y nos dio la sensación de haber visitado una parte súper pequeñita de Australia porque es que es gigante. Es absolutamente ¿Qué lugares conocieron en Australia? Volamos directamente a Brisbane, a la Golden Coast. De Brisbane fuimos bajando hacia Sydney y después hacia Melbourne. Y estuvimos un mes haciendo esta ruta. Pero claro, esto es un 5% de todo lo que hay en Australia. Deben ser como 3.000 kilómetros, no me acuerdo, pero debe ser un pedazo, es muchísimo. Sí, además fue muy, muy chulo porque vimos koalas en libertad, vimos canguros, fue muy, muy chulo. ¿No llegaron a hacer la gran barrera de coral? No llegamos. Claro. No. Allí sí que dependíamos más de las casas de intercambio y los puntos donde encontramos fueron estas 3 ciudades, que son las más grandes
Entonces son las que visitamos, y aparte, pues lo que está entre una ciudad y otra, como íbamos en motorhome o en una furgoneta, sí que íbamos parando, íbamos durmiendo por el camino. Pero siempre hay que dejarse algo para ver, para poder regresar a los sitios. Sí, Así que a Australia tendremos que volver para ver la Gran Barrera de Coral. tenés un año para hacer Australia. Nosotros conocimos el centro, el desierto, conocimos el norte, la Gran Barrera y toda la parte sur. Hasta Tasmania. Tasmania es increíble. Tasmania es una mezcla entre Argentina, Chile, pero con ingleses adentro, con una campiña inglesa. Es una cosa muy rara. Bueno, y aparte, si te gusta ver los animales y todo, ahí tenés el demonio de Tasmania, como dicen. Pero aparte hay un montón de los canguros, los wallabies, todos están sueltos. Ahí sí que es un zoológico abierto, es una cosa increíble. Y si van, les recomiendo que lo conozcan, porque Tasmania es precioso. Y de ahí se fueron a Nueva Zelanda. Nos fuimos a Nueva Zelanda, que fue, creo que el país que más nos sorprendió. Sí. Sí, porque igual no esperábamos o no habíamos visto tanta información de Nueva Zelanda. Entonces fue llegar allí y bueno, nos encantó los paisajes que vimos. Es muy diferente también la isla sur de la isla norte en cuanto a paisajes. Te vas a la playa y puedes ver leones marinos. Después puedes ir a otra zona de la isla donde hay cráteres volcánicos de color rojo, lagos de color turquesa, dunas, bosques milenarios. O sea, tiene un poquito de todo metido en un país, y la verdad es que nos sorprendió porque no habíamos indagado o visto tanta información de Nueva Zelanda. Incluso había fiordos también. Y la verdad es que es uno de los países que nos encantó, y dedicándole un mes allí sí que nos dio la sensación de haber visto no todo, pero igual el 70, el 80% de la isla, con lo cual volvimos encantados con la gente también. No sé. Sí, la gente, yo creo que es la gente más confiada y más amable del mundo mundial. Es decir, nos encontramos con que para entrar a según qué parques nacionales pedían una entrada, pero no había nadie cobrando la entrada. Es decir, tú te encontrabas una cajita de madera y daban por supuesto que ibas a pagar. Y había una cajita de madera llena de dinero que nadie iba a tocar. Es decir, hay según que otros sitios que ni hubieran pagado ni la caja hubiera durado allí 2 días. Sí. No, nos sorprendió muchísimo eso. Incluso para comprar fruta también. Sí. A veces había la cajita para meter tu dinero y te llevabas la fruta sin que hubiera nadie. Y daban por supuesto que, pues bueno, que tú no te ibas a ir sin pagar. Incluso Ricard perdió su teléfono durante un día en un autobús y al día siguiente lo encontró. Esto bueno, a nosotros nos sorprendió muchísimo que esto pudiera ocurrir. Sí, llamé a la compañía de autobuses, revisaron el autobús y sí, al día siguiente me dijeron que el teléfono estaba allí, que pasara a buscarlo cuando quisiera. Sí, no, increíble. Hubo un día que hicimos un trekking de 20 kilómetros, creo que fue, y al volver ya cansados, reventados, llegamos a nuestra camper y dijimos, bueno, vamos a buscar sitio para dormir. Ricard intentó encender la furgoneta y la furgoneta no encendía, pero no hubo manera. No había absolutamente nadie ahí en el parking ya. Y al cabo de un buen rato, un hombre paró iba en caravana y nos dijo, chicos, ¿tenéis algún problema? Llevo pinzas, bueno, nos ayudó. Y dijimos, ostras, es que nosotros no sabemos cómo funcionan. Nos dijo, yo tampoco, pero no os preocupéis, que llamo a mi hijo. Entonces estuvimos hablando con su hijo para ver si podíamos arreglar la furgoneta. Bueno, es decir, gente súper amable. Y nos lo encontramos así en todos sitios. Es decir, fue algo bastante... Bueno, nos gustó el país, su gente, nos gustó absolutamente todo. ¿En qué lugar era ese, te acordás? Esto fue en el parque de Abel Tasman, creo. Sí, es el norte de la isla sur. Sí. Y bueno, fue increíble. Además de lo que comenta Ricard, ¿no? De ir a una playa y encontrarte con leones marinos tomando el sol en la playa. Bueno, eso en Argentina igual es más famoso, más típico, ¿no? Quizás puede pasar. Sí, pero aquí... Pero claro, aquí en Barcelona vas a la playa seguro. Y te encuentras gaviotas y palomas. El buceo con lobos marinos es una de las cosas más entretenidas y divertidas que te puede pasar. Lo vi.
Sí, que estaban, no sé si su mujer jugando con... Y Gabriel, con los eso es marinos. en Galápagos, sí. Pero es genial. Acá en el Impresionante. sur también, en Puerto Madre y todo, también te llevan a hacer buceo y snorkel con lobos. Y son perritos, te acompañan. Son muy divertidos. Sí, Nueva Zelanda es un país increíble. La verdad que nosotros también buceamos ahí, buceamos en la isla norte. Y la verdad que era un lugar espectacular. Y de ahí Nosotros van. allí hicimos, Sí, perdón. en Nueva Zelanda también hicimos deportes de aventura. Nos tiramos desde el columpio más alto del mundo, que fue una experiencia increíble, En la isla pero sur, ¿no? muy, muy... Cerca de En ¿no? En Queenstown, Queenstown, sí. que le llaman, que dicen La que es la isla, capital de los deportes extremos. Sí, sí. Y después también estuvimos en Waitomo Caves, que es una cueva llena de De los gusanos gusanitos con luminosos, lucecitas son divinos. y fue muy, muy chula la experiencia. Y estuvieron en Hobbiton también, en el pueblo Sí. sí, por Bueno, supuesto. del Señor a de mí los yo soy Anillos. muy fan del Señor de los Anillos y le dije a Ricard, si vamos a Nueva Zelanda, esto lo tenemos que visitar, sí o sí. Sí, es una turisteada medio Disneyland, pero tenés que ir igual. Pues sí. Sí, Sí, porque aunque no te guste mucho El Señor de los Anillos, vas a disfrutarlo. sí, sí, Porque sí. los Aparte paisajes, era el set de De filmación, grabación. entonces sí, sí, sí. es increíble ese Yo soy lugar. muy fan, Ricard no tanto. Yo disfruté como si fuera una niña pequeña, realmente estando allí. Y a Ricard le gustó. Es decir, que si no te gusta El Señor de los Anillos, igualmente es un sitio para visitar, aunque sea una Es muy turistada. fotogénico, para filmar y para sacar fotos es un lugar Vale. espectacular. ¿Y ya de Nueva Zelanda para dónde arrancaron? ¿Ya vinieron para acá, para Sudamérica? Sí, fuimos para Chile, que de hecho fue el viaje que al menos a mí más me afectó, porque fuimos atrás en el tiempo. Ah, claro, ya veníamos. Salimos, no recuerdo qué día fue, pero salimos por la tarde y llegamos el mismo día por la mañana. Fue algo muy, muy extraño y de hecho el jet lag a mí me afectó bastante. Estuvimos en Chile, Estuvimos Santiago de Chile sí, fue la primera parada. Santiago de Chile unos cuantos días y después nos fuimos para el norte, hacia el desierto de Atacama, que nos encantó también. Increíble. De hecho, Sudamérica, así como Nueva Zelanda nos encantó el país, encontramos que en Sudamérica en general, en conjunto, no solamente un país, sino en conjunto tiene paisajes muy, muy, muy espectaculares y muy diferentes a lo que puedas visitar en otros países, Y ¿no? muy salvaje también, ¿eh? Es lo que Sí, decía, es lo que decía Albert cuando hicimos la entrevista de que encontraba en Sudamérica, ¿no? Todavía esto es bastante. El paisaje es sí, muy salvaje. sí, 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 sí. Pues uno de ellos era el desierto de Atacama, bueno, nos encantó. Desde allí visitamos también el Salar de Uyuni. Hicimos un tour de 4 días Hacia para ir Bolivia. un poco a Bolivia a ver el Salar de Uyuni y diferentes sitios y lagunas coloradas y demás. Después regresamos a Chile y ya empezamos a bajar. Bueno, estuvimos Hacia por Chiloé Argentina. también, Chiloé, y después empezamos a bajar y íbamos combinando un poco entre Chile y Argentina. Estuvimos... En las Torres del Paine, hicimos el trekking de Torres del Paine y también el trekking en Argentina de Laguna de los Tres, Sí. que, bueno, los paisajes son espectaculares. Llegaron a también Calafate, estuvimos... pudieron ver el perito, Sí, caminaron por hicimos el de hielo. hecho, y hicimos el trekking por encima del Perito Moreno y nos encantó. Fue una experiencia brutal. Claro, esto es lo que nos permite el hecho de ir haciendo intercambio de casas. Todo lo que ahorramos en alojamiento, pues lo dedicamos a hacer actividades que igual no son baratas, porque si vas a ver el Perito Moreno puedes verlo desde la pasarela o puedes gastarte un poco más y ir encima del Perito Moreno a caminar, ¿no? Entonces creemos que merece la pena, pues en algunas cosas, en algunas actividades, no ahorrar y hacer estas actividades si puedes, porque realmente la experiencia Son de únicas. andar por encima del Perito Moreno es increíble, ¿no? Claro, nosotros ahorramos mucho en alojamiento, pero tampoco quisimos perdernos según qué
experiencias, ya que estás allí, hay cosas que yo creo que tienes que hacer. Y una de ellas era hacer el trekking por encima del Perito Moreno. Fue una experiencia espectacular. Además, nosotros no habíamos caminado nunca por encima de un glaciar. Y bueno, tiene su cosa para caminar. Sí. Bueno, y los paisajes también tienen un color, unas formas. Sí, parece que estés en otro planeta cuando estás caminando encima del glaciar. Después estuvimos también en Bariloche, también buceando por ahí y tal. Y después nos fuimos hasta Ushuaia, hacia el fin del mundo, que dicen, también para estar unos días allí. De hecho, celebramos la Navidad en Ushuaia. Y para allá, al final, subir a un avión y ir a Buenos Aires, que es donde pasamos el fin de año. Y en Buenos Aires estuvimos, creo recordar, 10 o 11 días. O sea, nos dio para conocer bastante la ciudad y realmente es una ciudad que nos gusta bastante. Tiene sus cosas buenas y malas, pero en general es una de las ciudades que más nos gustó durante la Vuelta al Mundo. El video que hacen de Buenos Aires, que lo estuve viendo ayer, la verdad que me pareció... Está bueno, está muy bueno. Muestran un lindo Buenos Aires. Y de ahí creo que terminaron en Brasil. Sí, antes de ir a Brasil pasamos por... Sí. Bueno, sí, Uruguay, desde Buenos Aires, pues hicimos la visita de un día de ir y volver. Pero después de Buenos Aires subimos hasta las cataratas de Iguazú, donde teníamos un intercambio de casas en la casa del guardaparque. Con lo cual tuvimos la oportunidad de dormir dentro del parque con el guardaparque y su familia, que están en otra casa. Y eso también fue una experiencia que no vamos a olvidar, porque el hecho de poder levantarte y ir al parque y estar el parque vacío, totalmente vacío para ti, es una experiencia que, como te digo, no vamos a olvidar nunca, ¿no? Porque después vas viendo cómo se va llenando el parque y a mediodía ya estaba llenísimo. Pero el hecho de poder ir a los saltos y verlos totalmente vacíos para ti es una experiencia increíble que lo pudimos hacer gracias al intercambio de casas. Claro, el lugar ya en sí es increíble, pero que te lo regalen para ti... No. Es como realmente estuvieras tú solo en aquel parque disfrutando de aquellas increíbles vistas y fue, bueno, de estos lugares que jamás olvidaremos en la vida. Sí, después de allí ya estuvimos 2 o 3 días en la casa del guardaparque y después pasamos a la parte brasileña también para ver la perspectiva desde el otro lado, ¿no? Y desde allí sí que no teníamos intercambio y tuvimos que estuvimos en un hotel durante 2 días, creo que fue. Sí, y cabe decir que nos gustó más la parte argentina que la brasilera. No es porque estemos hablando contigo. ¿Pero qué te hacen entre ellos? Brasil no sabéis lo que es Brasil. No, las dos partes son muy bonitas y de hecho son complementarias y merece la pena visitarlas. Son diferentes, en realidad son diferentes. Claro, y también el hecho de que tuviéramos la oportunidad de estar en casa del guardaparque y tal, y ver los saltos solo para nosotros, pues eso también creo que nos marcó. Y desde Iguazú, la parte brasileña, ya volamos a Río, donde pasamos las últimas 2 semanas en una casa de intercambio también, y pudimos pues estar por ahí por la ciudad y antes ya de regresar para Barcelona. Sí. Y vimos cosas muy interesantes. De hecho, en Río de Janeiro hicimos un tour con un local por una de las favelas, la favela Santa Marta, y nos enseñó un poco, no únicamente porque allí hay una parte de turismo como de pobreza, que no es el turismo que a nosotros nos gusta, sino que este tour te explicaba un poco la parte más social de esa favela. Era un chico que vivía allí. De hecho, nos enseñó su casa y nos enseñó todo de proyectos sociales que estaban allí presentes en la favela. Y fue muy, muy interesante, porque aparte de ver realmente cómo vive la gente allí y las relaciones, ¿no? Es decir, allí nos explicó que la gente no cerraba su casa con llave, que todas las puertas estaban abiertas, porque allí en la favela nadie robaba a nadie. Claro. ¿No? Habían cosas como muy de allí. Después estuvimos en la favela Santa Marta, se grabó hace muchísimos años
un videoclip de Michael Jackson, ¿no? Y bueno, visitamos una tiendecita donde salía la madre de la chica de la tienda, ¿no? Y te ponían el videoclip diciendo, mira, mira, y aquí estaba mi mamá. Y aquí, bueno, vivías un poquito la vida de la favela, no para ver la pobreza que hay allí, sino para ver un poco cómo la gente de ahí se intenta reinventar. En la El chico, India, de vos hecho, sabés que en Delhi también hacen lo mismo. Yo no llegué a el grupo que fue con nosotros, que fuimos a hacer fotografía, había llegado un día antes y fueron también a un pueblito, a una parte muy, muy pobre de Delhi, y los hicieron conocer. Y acá en Buenos Aires creo que también hay un lugar también para recorrer. Son distintos claro, puntos de vista, ¿no? social, Mm. el tema más social yo creo que es muy interesante porque te das cuenta un poco del por qué la gente vive como vive en ese lugar, ¿no? Y un poquito cómo intentan sobrevivir y ir creciendo como persona y como sociedad. Al final yo creo que fue una visita muy, muy interesante y muy enriquecedora. Sí, También vimos también un poco la parte más sambera, ¿no? Fuimos a un lugar que se llama Pedra do Sal y donde haces samba no recuerdo qué día era de la semana, creo que era un lunes, sí. Sí, los lunes. Y llegamos allí a las 12 de la noche, estaban llenos de turistas, pero como nosotros no teníamos prisa por irnos, porque viajar lento te ofrece estas cosas, ¿no? Que al día siguiente no tienes que irte a una hora porque al día siguiente tienes que irte temprano porque tienes, ¿no? Puedes tomarte tu tiempo. Hubo un momento de la noche en la que nos quedamos con todo de gente local bailando y tocando samba y fue una experiencia muy, muy divertida porque te juntas con gente de allí, hablas con gente de allí y haces un poco de vida de local. Claro, claro, claro. La verdad que y ahí ya volvieron a Barcelona. Sí. Ahí ya se nos acabaron los 6 meses. Y ahí ya se querían tuvimos matar, decían, ¿qué hacemos acá? Porque esto te cambia. Yo recuerdo en el cambia la aeropuerto vida. diciéndole a Ricardo, ¿de verdad tenemos que irnos ya? Yo quiero quedarme un poco más. De hecho, a mí al menos 6 meses me supieron a muy, muy poco. Hay veces que la gente que hace viajes pues, de varios meses pues piensa en qué tienen que preparar para el viaje y tal. Creemos que una de las cosas que hay que preparar también es la vuelta. Ser conscientes de cuando vuelvas, qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que tienes que preparar, ¿no? Ir preparando, porque si no el choque es todavía más fuerte. Entonces nosotros teníamos preparado la vuelta porque habíamos pedido la excedencia en el trabajo, entonces sabíamos que al volver, en principio íbamos a tener trabajo, entonces ya sabíamos que al cabo de 6 meses teníamos que volver y volver a trabajar y éramos conscientes de ello. Si no te preparas un poquito esto, cuando vuelves aquí te encuentras sin dinero, sin trabajo, etcétera, puede ser un choque más fuerte. Sí, y claro. aunque tengas trabajo y alojamiento, igualmente tienes que prepararte y ser consciente de que tienes que volver. Sí. Es, yo creo, un poco difícil porque yo en algunos momentos del viaje yo le decía a Ricard, pues nos quedamos aquí. Estábamos en Nueva Zelanda y vimos una oferta de trabajo para recoger fresas y le dije, oye, ¿por qué no nos quedamos? Alargamos un poco más y nos quedamos recogiendo fresas. Yo hago lo que haga falta. Lo que pasa es que este tipo de viajes te enriquece culturalmente. ¿Ves? Tenés otra perspectiva de las cosas. Y después de esa situación de volver y conocer el mundo y la pasión que ustedes tienen en contar y seguir contando sus viajes, como nosotros en las entrevistas busco gente así apasionada que nos interrumpimos y charlamos y contamos y nos intercambiamos los datos, porque somos bichos raros, ¿no? Somos gente que por ahí vos le decís, ay, estuve en una favela, y te dicen, ¿dónde estuviste en una favela? ¿Cómo no? Yo estuve en el hotel no sé cuánto de Nueva York, arriba en el piso penthouse, y sí, lo viste y lo comiste, pero después no te llevaste absolutamente nada. Y claro, no esta pasión de conocer estos lugares y conocer a la gente. ¿Qué, han proyectado otros viajes? ¿Hicieron otros viajes? Sí, volvimos a finales de enero
Y ese mismo año, que era 2019, nos fuimos en verano, en agosto, nos fuimos a Eslovenia, que es un país del centro de Europa bastante desconocido todavía a nivel turístico, y allí también estuvimos intercambiando casa y descubrimos también el país que también tiene unos paisajes a nivel Increíble. de Nosotros lo naturaleza. cruzamos para ir a Polonia. Sí, Lo cruzamos en unas horas y me pareció genial. Lo que no sabía es lo que tienen ustedes puestos en el video, que había osos. Si hubiéramos sabido que había osos ahí, nos quedábamos a hacer unos días fotografía con eso. el hecho de viajar intercambiando casas y viajar más lento también te permite ir a lugares que la mayoría de los turistas o de los viajeros no llegan o no van o no llegan ni a conocer, como por ejemplo la experiencia de ir a buscar osos, bueno, a intentar ver osos en libertad, que eso consiste en ir con un guía, te deja en una casita de madera, tienes que esperarte ahí 3 horas a ¿En ver silencio? en silencio, sin decir nada, sin hacer ningún ruido, ni llevar nada de comida, para que el oso no sepa que estás allí, y a ver si tienes la suerte de que el oso pasa por allí. Y en Eslovenia hay muchos osos, con lo cual la probabilidad, Es alta. ya saben más o menos las rutas que hacen los osos cada día y tal. Entonces, la probabilidad es alta, pero no te lo aseguran, porque al final son osos en libertad y pueden hacer lo que quieran, ¿no? De hecho, las 3 primeras horas fueron de ver ratoncitos pasar. Es decir, nosotros ya nos esperábamos no ver ninguno, dijimos, bueno, pues ya está, hemos venido, lo hemos probado, estas cosas a nivel naturaleza tienen estos, ¿no? estos riesgos de hacerlo y no ver. Y en el último momento apareció una osa con sus 2 oseznos y se estuvieron ahí muchísimo rato. Y fue espectacular, fue un momento mágico Sí. de ver cómo jugaban los 2 ositos pequeñitos, de cómo iban comiendo, no sé. La verdad es que fue una experiencia que cuando hemos hablado con amigos nuestros que han ido a Eslovenia, no sabían que habían osos allí, no sabían de este lugar, y cuando se lo explicamos fue algo, bueno, todo un descubrimiento, ¿no? Para ellos también, de decir, ostras, si hubiéramos estado más días, quizá podríamos haber hecho esto también. Sí, de hecho, nuestros amigos, cuando decimos que hemos estado 3 semanas en Eslovenia, que es un país pequeñito, nos dicen, pero 3 semanas, ¿qué vais a hacer? ¿O qué habéis hecho ahí tanto tiempo si en 4 o 5 días ya puedes hacer la ruta circular que todo el mundo hace, ¿no? Pues el hecho de estar más tiempo te permite hacer actividades diferentes o conocer más los rincones de ahí, ¿no? Y ese mismo año, en 2019, después de Eslovenia, a final de año, nosotros normalmente intentamos viajar siempre para fin de año a diferentes países, ¿no? Para pasar el fin de año en otro país. Y ese año nos fuimos a Hong Kong, que teníamos también una casa disponible en Hong Kong, con lo cual pasamos el fin de año, estuvimos una semana, 9 días visitando la ciudad de Hong Kong. Y lo curioso de allí es que un día estábamos sentados enfrente de la tele, no sé si era después de comer o después de cenar, y vimos por la tele pues un mercado de Wuhan donde salían unas personas vestidas de astronauta, y empezamos a escuchar algo de que algo estaba pasando en Wuhan, ¿no? Pero no teníamos ni la más lejana idea de que eso nos podría estar afectando hasta el día de hoy, ¿no? Durante tanto tiempo y a todo el mundo. Mira. Entonces vivimos el estuvieron momento al lado de la historia. Exacto. No estábamos en la ciudad de Wuhan, pero más o menos cerquita, ¿no? En Hong Kong, y ahí empezó todo. Pues sí. Y a raíz de ahí, pues en 2020 teníamos planteado irnos a Costa Rica. Sí. Ya teníamos unas cuantas casas de intercambio acordadas, pero obviamente tuvimos que cancelarlo, y hemos hecho, pues 2020 y ahora 2021 hemos hecho turismo más nacional por España, sobre todo por las islas. Fuimos a Menorca, fuimos a Galicia, fuimos a las Islas Canarias. Turismo más nacional, que es como más seguro de que no te cancelen en el último momento el viaje por temas de coronavirus. Por el Pirineo también, sí, hicimos más turismo local para asegurarnos que no nos cancelaran, como dice Ricard, el vuelo, o ir a algún país donde tengas que hacer cuarentena y pierdas tus vacaciones dentro de un hotel.
Chicos, y quería mostrar que estábamos terminando un poco cómo nos contactamos y cómo podemos seguirlos a ustedes en las redes, ¿no? Esta es su Sí, canal de nosotros tenemos YouTube. un canal de YouTube que se llama Haz la Maleta y aquí vamos colgando todos los vídeos. La verdad es que los vamos colgando, somos un poco lentos para editar los vídeos, pero de a poco los vamos colgando. Piensa que todavía estamos colgando viajes De la vuelta al mundo. Vídeos de la vuelta al mundo. Vamos intercalando un poquito en función de lo que vayamos haciendo, pero aquí tenéis, pues de Argentina sobre todo hay 8 vídeos, creo recordar. Hay la experiencia del columpio más grande. Acá está el de Eslovenia, el de Hong Kong, de también lo vi por ahí, vamos a ponerlo acá en los vídeos. Acá está el de Hong Kong. Sí, hay varios. El de Tailandia, no, tienen un buen número. El de Hobbiton. El de Hobbiton. Sí. Acá empezaron a subir algunos en 360, que está muy bueno. Estos son más antiguos. Sí. Y después tenemos sí, perdón. Sí, tenemos el YouTube y después tenemos el Instagram. Acá lo tengo preparado, mirá. Sí, muy bien. Pues en esta cuenta también vamos subiendo pues vídeos cortitos o fotos de los últimos viajes. Aquí, por ejemplo, son fotos de Canarias, todo esto. ¿Es Canarias? Las fotos de... Esto es Canarias, sí. Esto es Canarias, es Lanzarote. Es el verano, el viaje que hemos hecho este mes de agosto. Mira, sí, descubrimos también el tema del buceo. Esto es en La Graciosa, que bueno, vimos diferentes animales. Aquí podéis ver. Incluso vimos un tiburón pequeñito, pero bueno, la verdad es que hay muchísima fauna y es un paisaje realmente muy vivo aquella zona. Aquí veis el tiburón. Este tiburón se llama angelote y es típico de la zona. Sí. No son como los tiburones de Australia, pero bueno, es los que hay en Canarias. Es lo que hay. Y hay muchísima vida. Sí, también en Canarias también visitamos o buceamos en un museo que hay sumergido. Este es un vídeo que tenemos pendiente de colgar. Sí, colgaremos en breve. Que también es curioso porque vas buceando en medio de estatuas y de esculturas que hay sumergidas en el agua y que cada vez se va llenando más de peces. Sí, están hechas con la idea de crear un arrecife. Un arrecife artificial donde bueno, los diferentes peces puedan vivir allí, ¿no? Y hagan su hogar. Y tenemos, mira, por aquí está Argentina, Hong Kong. ¿Qué te iba a decir? En Cancún también hay una parte de unas estatuas. Sí, de hecho es el mismo artista. Mira. Eso es Eslovenia. Esto. Como ves, también nos gustan mucho los deportes de aventura. Aquí salimos haciendo rafting por allí, por Eslovenia. Y bueno, siempre intentamos hacer algún deporte de aventura allí donde vamos. Y ver también un poco pues esta parte más aventurera, ¿no? De los lugares. Y aquí un poco más abajo fue la foto en la que salimos con las mochilas. Fue nuestro primer día de viaje a la vuelta al mundo. Mira, cargaditos íbamos, sí. Sí, íbamos con las mochilas grandes y después las mochilas pequeñas porque piensa que llevábamos el ordenador, la cámara fotográfica, el dron. O sea, esa mochila negra que llevo yo es únicamente de material electrónico, de cámaras, de portátil, etc. Y después tenemos acá, estaba viendo, también tiene Facebook. También tenemos Facebook, que es para quien no tiene Instagram, pues también vamos colgando aquí las diferentes cosas que vamos haciendo. También nos gustan los murales, el street art. Aquí en Cataluña tenemos algún pueblo donde hay más murales que no calles, ¿no? Y aquí vamos colgando todas nuestras experiencias, vaya. Quien quiera seguirnos, pues ya sabe, somos Haz la Maleta, nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram. Ahí en el video va a estar toda la descripción de todos los puntos donde pueden encontrarlos: YouTube, Facebook, Instagram y
y poder compartir las imágenes con ustedes, chicos. Y si alguien se ha quedado con alguna pregunta, alguna cosa, que nos escriban por nuestras redes sociales, que les ayudaremos en todo lo que podamos. Chicos, les agradezco muchísimo el tiempo dedicado a charlar un poco con nosotros y poder conocer una historia espectacular. Me encanta conocer gente apasionada. Evidentemente somos muchos más de los que pensamos, los locos que nos gusta viajar por el mundo y seguir manteniendo ese sueño encendido permanente de conocer diferentes lugares. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y compartir nuestras experiencias. Y que sepas que tienes casa en Barcelona cuando quieras. En Mar del Plata lo mismo, exactamente igual. Muchas gracias. Alfredo. Muchas gracias. Bueno, seguimos en 15 días con un nuevo programa. Nos vemos. Hola amigos y amigas, soy Facundo Nahuele Pool, guía de fauna. El jueves 3 de febrero vamos a estar charlando con Alfredo acerca del avistaje de fauna silvestre en el Parque Patagonia. Nos vemos y no se lo pierdan.